Mariyeli, buenas, saludos a los amigos y amigas de Cobertura Claro que sí, saludos José. en esta nueva entrega. Claro, de Cobertura en YouTube. Sí, muchas reacciones de gente, ¿eh? Nos llaman, Sí. uno en pro y otros en contra. Sí, de eso es que se trata, de generar el debate entre los seguidores en la sociedad, con los temas que nos interesan a todos y de alguna u otra forma inciden en el día a día de cada uno de nosotros. Hablando del día a día, muchas cosas juntas. Tenemos el caso de la justicia, el caso de los semáforos, tenemos el caso de las deportaciones masivas de indocumentados haitianos y tenemos también el caso de la guerra, aunque Medio usted la Oriente. vea muy lejos de nosotros, es una guerra que afectará o afecta ya al mundo entero. Y ahí se mueven tantos intereses de nivel mundial que realmente preocupan. Sí. Preocupan y nada, son esos temas. Claro. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a comenzar Bueno, por... lo primero es que hoy nos salimos de la sala. Ah, sí, ¿verdad? Sí, Y por eso vinimos que siento aquí un al fresquito malecón aquí, de mira. Santo Domingo Qué a hermoso. pasar pues un momento y también hacer pues esta edición de Cobertura. Decirte, José, y a todos nuestros seguidores, que el malecón de Santo Domingo se ha renovado. Sí, no hay Las una parte. autoridades llevan ya varios años Sí, trabajando. en una intervención, pero creo que todavía faltan algunos trabajos por hacer. Sí, sí. Recuerdo y te decía que había zonas donde se establecieron comercios y esos comercios generaban divisas, empleos. Entonces yo pienso que esa parte todavía tiene que ser repensada porque esos lugares que fueron retirados no lo han vuelto a colocar o el espacio no se le ha cedido o alquilado, que debe ser la manera realmente en que deben tenerlos. Claro, con un protocolo del uso, porque sabemos que el área del malecón, el área de la costa de Santo Domingo, pues debe tener un cuidado especial. Sí, claro. Pero aún así sabemos que no todas las empresas, por ejemplo, cumplen con las normativas que deben existir en esta zona y aún así empleados o personas, pequeños empresarios que tenían empleados, Sí. pues sí han sido retirados de esta zona ya hace varios años y no han podido volver a establecerse aquí. Una zona, claro, de recreo que debe ser utilizada por todos los dominicanos, porque de verdad que es frescor y cómo se disfruta el mar Caribe. Sí. Las actividades al aire libre son Sí. importantes, pero también que esas actividades sean auspiciadas por los organismos que mandan los propios estamentos de la República Dominicana. Por ejemplo, a mí me gustaría ver un malecón lleno de actividades deportivas los fines de semana. Me gustaría ver un malecón lleno de actividades culturales los fines de semana. Es decir, no esperar el 27 de febrero para llenarnos de enmascarados. Ya de hecho el ¿Verdad? 27 de febrero. No significa... No es el 27 no que tiene- se hace en esas fechas. Como en marzo, entre marzo, sí. mediados de abril. Pero aún así ya se ha perdido se mucho ha de perdido. esa esencia. Aquí también, Mariyeli, me hubiese gustado, me gustaría tener, por ejemplo, los conciertos populares, que se auspicie lo musical y en todos estos espacios y como repito, también los deportes, no solamente los deportes tradicionales, hay algunos deportes que tú puedes hacerlo de compartir, deporte de diversión, deporte de ejercicio mental, que también se pueden poner, por ejemplo, las sillas o las mesas para jugar ajedrez, jugar el otro. Pero han puesto, no creo que sí para ajedrez. Bueno, sí, porque hay en otras
áreas. En otras áreas, sí, si te desplazas, estamos ahora sí por el kilómetro 7, más o menos. Cerca de Unicaribe. Cerca de Unicaribe, pero sí más adelante hay mesas, sí, que lo ha hecho la alcaldía del Distrito Nacional. Tiene su tablero, no, digo mesas. Mesa para jugar. Tú puedes jugar juegos de mesa. Pero yo digo, por ejemplo, si desde los estamentos del Estado, el ayuntamiento o el Ministerio de Deportes, por ejemplo, el ajedrez, tuvieran unas mesas con los cuadros dibujados, incluso hasta con las piezas, si es bien organizado. Y pudiera ser, de hecho, tipo escuela, que las personas que quieran aprender, pues las instituciones hicieran una coordinación y tuvieran pues instructores. Pero bueno, ya eso depende de un plan que debe ser interinstitucional de todas las entidades que convergen. No solamente aquí, sino en todos los malecones del país, por decir. Exacto. Y seguir auspiciando la seguridad, que la gente se sienta el tema de la bien seguro, y el tema también de la vigilancia. De la vigilancia, la habilitación de los parqueos, también, porque hemos visto que del Centro de los Héroes hacia acá, los parqueos que antes están prácticamente cerrados. Estamos unos cerca aquí. De hecho, el aquí, que estaba frente a Unicaribe antes. Lo vemos cerrado, no pudimos entrar ahí. Se parqueaban, pero ahora está cerrado, no hay ninguna explicación. Sería bueno saber por qué. O en este caso, recuerdo que antes se parqueaban las personas que estudian en Unicaribe y que trabajan. Ahora no hay ningún vehículo aparcado. Vamos a averiguar para la próxima entrega. Quizás las negociaciones porque es un área pública. Entonces hay que saber si fue que las negociaciones entre la universidad y las autoridades de la capital pues terminaron y no se han retomado. Pero bien, como contabas, José, o como explicabas al inicio, muchos temas que han sido noticias y siguen siendo y seguirán siendo. En el caso que tratábamos, que era el tema migratorio, pues con mucha fuerza ha iniciado este programa, diría yo, de repatriación. Es un programa de repatriación de indocumentados. Se habla de que serían 10,000 semanal. Lo que yo tomo en cuenta es ¿por qué se da una cifra? ¿Por qué se dio una cifra? Yo entiendo que sí, que es un derecho soberano que tiene la República Dominicana a repatriar. Lo que, conociendo la relación que tiene la República Dominicana con Haití, se debe tener mucho cuidado y también cumplir con protocolos que se tienen de manera internacional para la repatriación. Por ejemplo, vimos algunos reportes de personas que presentaban el documento. Sus documentos y decían, yo tengo 14 años aquí, o decía uno, y tengo mis documentos. Otro decía, yo tengo mis documentos y aún así me subieron al autobús. Entonces, como se puede actuar de manera discriminatoria, sería bueno, importante, que las autoridades, antes de iniciar, que ya lo hicieron, pues se sentaran para establecer los mecanismos de cómo se van a hacer estos operativos y que después la República Dominicana no esté en el ojo internacional con el tema haitiano. Yo voy a tratar el tema haitiano más sosegado, más calmado, para que no ocurra lo que ocurrió en el programa anterior. ¿Qué ocurrió? Bueno, que se veía como que yo era un pro haitiano. No, yo te dije a ti que había un discurso de odio. Entonces, hay que tomar esto con mucha delicadeza. Lo primero es que la República Dominicana es signataria de acuerdos de respeto de los derechos humanos. Comenzando por ahí, de los derechos humanos. Sí. Incluso los derechos humanos a los extranjeros, que tienen que cumplirse. Segundo, las deportaciones masivas, por donde quiera que tú lo veas, crean un ruido internacional terrible. Con razón o sin razón. Oye, con razón o sin razón. Si el gobierno va a hacer una deportación masiva, tiene que tener medidas extraordinarias para evitar lo que ha comenzado a pasar en los últimos días. Unos videos que pueden ser montajes, pueden ser una exageración, pueden ser una forma del que van a deportar defenderse. Sí, lógico. Todo eso se puede dar, pero también
da la sensación y da la imagen que es una violación a los derechos humanos que son universales. Cuando tú dices, José, violación, tenemos como que plantear. Por ejemplo, si tú estás indocumentado, por ejemplo, yo estoy indocumentado. El país te puede deportar. Te puede enviar a tu país. Yo estoy indocumentado, ¿verdad? Y me atrapan. Y yo le digo al que me atrapó en la esquina, mire, yo tengo 3 hijos que están en Gualey. No te van a dejar ir a Gualey. Pero espérate, yo tengo 3 hijos que están en Gualey. ¿Qué yo voy a hacer con esos menores? No hay un protocolo. No. Usted es legal, usted va a subirse a la camiona, va a Jaina y de ahí no se sabe hacia dónde va. Yo espero que tú me dejes hablar. Oye, ¿qué pasa, Mariel? Cuando eso sale a los organismos internacionales, que en República Dominicana un inspector de migración atrapó a una madre joven de 20 años, madre de 2 hijos, soltera, que lo dejó en una guardería, en una casucha en Gualey, ¿qué van a hacer los organismos que son contrarios a esa situación a nivel internacional? ¿No van a tirar una vaina a nosotros? En ese caso, José, ¿qué hacen otros países? Yo entiendo que si todos son indocumentados, entonces tú tienes que tener las medidas de llevar a la familia completa, deportarla. Y saber dónde vive, y buscarlo. Porque, por ejemplo, cuando los haitianos, lamentablemente, lo mandan desde Bahamas, ¿tú crees que se cumple? Es que yo quiero que tú por eso es que tú y yo vamos a José. caer siempre. No, es que yo no tengo entonces ahora sí es verdad. Contradicción contigo. Ahora sí es verdad, tú eres anti-haitiana entonces. No, jamás. O antihumana. Jamás. Por eso es lo que, porque yo te estoy explicando todo lo contrario. Con lujo de detalle, yo te estoy explicando. Y entiendo el problema que está ocurriendo. Pero espérate. Ahora bien, José, yo lo que te digo es, los mecanismos tienen que estar. Si una familia es indocumentada y el país comenzó con una jornada de deportación masiva, lamentablemente, José, tendría que llevar la familia completa, entregarla a las autoridades en la línea migratoria, José, y de ahí esos tigueritos lo buscan. Bueno, pero te quiero decir... A esos tigueritos lo buscan. Decir, José, que es lo que tiene Vamos a decirlo, a esos haitianitos morenos y negros y feos lo buscan. No, lo de feo, eso lo dices tú. No lo que digo, eso es lo que decimos. O haitiano es un gentilicio. Eso es porque nos queremos blanco, nos queremos blanco. Nos metieron el chita. Pero yo lo que te estoy diciendo, que tú estás cambiando un poquito la conversación. El protocolo, José, Mariel, y el protocolo no existe. Bueno, si no existe protocolo, van a venir los líos. Es por la reacción. Eso es así. ¿Qué somos nosotros a nivel internacional? Entonces, lo que tenemos que definitivamente es... ¿Tú estás de acuerdo con la deportación? Tener establecido un protocolo para la deportación. Y a partir de ahí, comenzar a cumplir las leyes. Y esas mafias, esos macuteos que existen, que todos conocen, que todos conocemos, lo que hemos ido a la frontera, lo que hemos estado ahí, son mafias organizadas aquí y en Haití. Eso es realmente lo que tiene que comenzar a desmontarse, porque mientras estemos enviando haitianos indocumentados a su país y cobrándole para pasar, siempre vamos a tener la misma situación de problema migratorio. Y hay otro tema, yo sé que ya nos dijeron que vamos a una pausa. Lo podemos tratar en el otro. Vamos a tratarlo en el otro entonces. Sí, claro. Vamos a tratarlo. Volvemos en breve. Bueno, si tú quieres seguimos discutiendo sobre el tema, discutiendo no, hablando, porque tú ahorita no me dejaste expresarme, fíjate terminar. Que me han hecho varios comentarios que tú no me dejas hablar. Terminar el coche. Entonces, en el caso de las deportaciones, que las deportaciones son terribles para las relaciones públicas de cualquier estado. Tú no me dejaste decir eso ahorita. Sí, no pero solamente del Estado dominicano. No sé, porque los estados son los que establecen sus políticas y la migración también es una política pública. Entonces, como lo hace, por ejemplo, por decirte, como lo hace España, como lo hace Estados Unidos, como lo hace México, como lo hace Argentina, todos los países tienen su política migratoria de acuerdo a su realidad. Y la realidad de la República Dominicana es que hay que sacar 10,000. No, yo no sé si son 10,000. De hecho, desde el inicio te dije que no vi necesario que se hablara de cifra. Lo que sí yo veo necesario es que tiene que haber una política integral para trabajar el tema migratorio. Okay. Eso sí. Entonces, Marieli,
El gobierno ha decidido con sus razones, con su derecho como Estado, a aplicar las deportaciones. Ahora yo me pregunto, ¿el gobierno tiene un plan para ir desmontando todo aquello que se nos viene encima cuando esas imágenes, esos testimonios estén afuera? Eso me preocupa, en defensa del gobierno dominicano, en defensa del Estado, porque viene entonces la andanada. ¿Por qué? Porque como es un hecho, es una situación muy amarga, es fácilmente atacable, está la situación de que si aparte de eso, de lo sencillo, la deportación, tú no tienes, tú lo has dicho, un protocolo, eso aumenta la posibilidad de que el gobierno, el Estado dominicano sea mal visto en el conjunto de las naciones. De hecho, José, hay que ver también el presidente que estuvo en la ONU y ya ha estado en varias ocasiones y ha hablado siempre del tema haitiano, y si anunció esta jornada o la inició, estos operativos, no sabemos qué hay detrás. O sea, ¿cómo? Bueno, de hecho, José, la situación de Haití es tan desbordante, tú que trabajaste el tema, que solamente el pasado jueves hubo 70 personas muertas a manos de las bandas armadas. Entonces, José, el tema Haití es tan amplio que ya esto no es cuestión de nacionalismo o no nacionalismo, es cuestión de que si allí estamos mal y nosotros no tenemos como Estado, lamentablemente, la fuerza, la fortaleza para darle guarida, para darle hábitat a todos los haitianos que quieran pasar, o sea, al final esa presión también nos va a desbordar a nosotros. Yo te entiendo, tú eres un apasionado del tema caribeño, del tema haitiano, pero lamentablemente, si allí no hay solución, aquí lo poco que podemos hacer es hacer un plan integral de saber cuántos necesitamos y a partir de ahí comenzar a trabajar. Pero bueno, el tema de las deportaciones, José, yo pienso que eso no lo... Y finalmente, de mi parte, en este tema, es muy vergonzoso que las autoridades dominicanas permitan manifestaciones públicas de grupos violentos, de grupos que amenazan a todo aquel que se atreve o se atreva a salir en la defensa de los derechos humanos para haitianos o dominicanos, extranjeros, jamaiquinos, cualquiera que sea. Yo me estoy refiriendo a una supuesta antigua orden dominicana, que no, realmente con unos tipos que andan por ahí vestidos con las insignias que deben ser o que son de exclusividad de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y sin embargo, contra esas personas no se le aplican las leyes internas donde te dice cómo es que tú debes estar vestido si eres civil y cómo es que tú debes estar vestido si eres miembro de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos castrenses o de la policía si está en servicio. Tú ves estos tipos, muchos de ellos vestidos de negro, con las insignias como si fueran militares, y sin embargo se les permite libremente transitar y manifestarse. Ese es un problema, por ejemplo. Oigan lo que les voy a decir. Ustedes ven esas fotografías de esos tipos que andan por ahí, que dicen que le van a arrancar la cabeza a todo el que se mueva y el que no esté de acuerdo con la situación, que analice la situación haitiana desde la óptica de ellos, que le van a arrancar la cabeza. Esas fotos y esas imágenes van a traer consecuencias. Bueno, la verdad es que ese es un grupo preocupante. De hecho, tuvieron una manifestación la semana pasada y también, pero se le desmontó. Sí. Se le desmontó, pero las autoridades sí deberían tomar correctivos. Claro, y ellos han amenazado. Tomar correctivos, porque en una ocasión, yo recuerdo cuando el tema de la sentencia 168-13, sí, fueron ellos los que agitaron, de hecho, los grupos y se comportaron de manera violenta y lo han hecho a partir de ahí en varias ocasiones. Entonces, eso sí es preocupante y ojalá que las autoridades no lo dejen pasar como un grupo más, porque también se han sumado, de hecho, comunicadores, personas que tienen alguna influencia en las redes sociales, también en medios de comunicación como la radio y otros. Y no quisiera nadie
verse involucrado en un tema de violencia con estas personas. Y públicamente en otras ocasiones. Que tienen derecho a pensar como ellos piensan, diferente. pero tienen que respetar el disentir. Eso de que van a arrancar cabeza. Ellos no van a pasar de ahí. Pero no, tranquilo. Lo que pasa es que de la palabra a los hechos hay mucho trecho. No, a veces hay poco trecho. Bueno, ojalá que no. Y mundialmente conocemos muchas situaciones que se han dado con nacionales extranjeros que por una razón han llegado a un territorio, han venido los conflictos y se han creado estos grupos de choque, estos grupos capaces de cualquier cosa, que no pelean frente a frente ni cara a cara, tampoco son tan bravos como ellos dicen. Lo que son unos rastreros que lo que dan son puñaladas rastreras. Yo pienso que entonces tampoco es que son... Quizás son personas que están un poquito fuera de la realidad, que se han quedado pero cuidado, que te pueden malograr, un poco anquilosados. Pero bueno, ojalá que las autoridades sí puedan intervenir en este hecho. Hablábamos al inicio que la parte de Medio Oriente del mundo qué difícil. Sigue desangrándose, o sea, no solamente nuestra área, que de hecho es el área de donde hay mayor paz, el área de Occidente, pero Israel, apoyado por las grandes potencias, Estados Unidos, ha bombardeado o está bombardeando a Siria. Se espera que también bombardee a Irán, porque Irán pues también lo bombardeó con misiles. Se habla de que más de 2.000. 200. Más de 200. Sí, 200. Más de 200, pero en su arsenal Irán tendría más de 2.000 misiles almacenados de diferentes calibre, capacidad, con alcance de hasta 200 kilómetros, 2.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. Y aunque esos hechos no están cerca de nosotros, sí repercutirán en su momento. Fíjate. Qué chulo. Sí. No forma parte. Claro que sí. Estamos pero cerca del sí helipuerto de Santo repercutirán en su momento, porque en el caso de los países como la República Dominicana, que dependen del petróleo y las materias primas que vienen de todos esos territorios, pues en su momento también esa presión la vamos a sentir. Sí. No muy lejano, pero los países, las grandes naciones que al final se están peleando, no es por lo que se pelea usted y yo, se pelean es por los recursos, y porque esos recursos al final lo que dan es poder. El área de Medio Oriente es una de las áreas más ricas en el área petrolera, en el sector petrolero, y Israel, con el apoyo de Estados Unidos, se ha erigido como el gran señor o el gran poder de Medio Oriente. No sabemos todavía cuándo será que Irán será también bombardeado, y se habla de que pudieran incluso llegar a las zonas nucleares. Sí. Recuérdate que Irán tiene arsenal nuclear, y ese es uno de los grandes peligros que pudiera incluso desatar una tercera guerra mundial, de acuerdo a especialistas. Lo de nuclear hay que tener cuidado, porque así fue que hicieron con Irak. Bueno, y Saddam Hussein, no, lo de Irak. Y se dijo entonces eso, y se trató de justificar esa invasión, esa destrucción masiva. Sí, igual. Entonces no encontraron finalmente. Y destruyeron el país. Nuclear, y no lo destruyeron. La verdad que es una situación muy difícil, muy compleja, muy complicada, con un trasiego histórico, bíblico, religioso, sobre todo, que tiene esa mucho zona. Hay que recordar que Israel y Palestina fueron declarados estados independientes en la misma zona, prácticamente, primero Israel, luego Palestina. El mundo se dividió en torno a cuál de los dos tenía derecho. Vinieron los desalojos, vinieron toda esa componenda en esa zona. Muy difícil, porque incluso en los últimos días se ha hablado de que uno de los bombardeos de Israel contra Siria fue muy cerca o sobre una base, en Siria, una base rusa los rusos tienen
bases importantes en Siria, porque Siria tiene de frente el mar Mediterráneo. Entonces, como el mar Mediterráneo, como Rusia no tiene salida al mar a aguas calientes, los rusos hábilmente lograron colocarse ahí y son aliados del gobierno actual de Siria. Entonces, un bombardeo de esa naturaleza podría repercutir grandemente si fue así, porque hay que decir que lo primero que se pierde, o la gran perdedora en las guerras, en los conflictos armados, ¿tú sabes cuál es? La verdad. Y uno no sabe. Y los civiles. Y uno no, la verdad es lo primero que se muere. Bueno, porque cada quien hace propaganda del trabajo que está haciendo. Y tú no sabes del lado de quién está la verdad, porque la verdad deja de existir. Entonces, en esta semana se transmitió eso de que el bombardeo tuvo cerca o sobre una base aérea rusa, pero eso no repercutió. ¿Tú te imaginas que eso fuera verdad? Que los rusos recibieran un ataque y la respuesta que iban a dar. Eso hay que verlo. Bueno, pero vamos a ver hasta dónde llega esto. Vamos a ver el curso que sigue, bueno, a partir de esta semana, con todos esos hechos que lamentablemente a quienes más afectan es a los civiles. 40.000 en Palestina, en Gaza, solamente en Gaza. Se habla de más de 40.000. 40.000 solamente en Gaza. Exacto. Y ahí hay que contar lo que está pasando en Beirut, en el sur, en el Líbano. En el Líbano. Y nada, vamos. Seguimos. Bueno, Mariyeli, gracias a los amigos y a las amigas que continúan con nosotros. Ya en esta semana comenzaron las discusiones en la Asamblea Revisoria de la reforma revisora sí. De la Constitución, del proyecto de modificación, una autoría de nuestro presidente de esta administración, del Poder Ejecutivo. Bueno, cada presidente, José, ha llevado su reforma constitucional. Fíjate sería la número 40. Sería la número 40. De la historia, de 1844 hasta la fecha. Hasta el 2024. Sí, hasta la fecha. 2010 fue la grandota, esa fue. Exacto. O sea, le cambió el sentido social a la Constitución. Y yo recuerdo que el presidente de entonces, Leonel Fernández, andaba haciendo encuentros y discutiendo. Y, ¡wow! Lo importante de las reformas al final es que lo que se plasma en ella se pueda ejecutar, dar seguimiento, porque hacemos poco si en un texto escribimos, ponemos, pero al final nosotros, el Estado, quienes ostentan el poder, si no le dan vida a todas esas doctrinas, a todos esos avances, avances en derecho, avances en temas políticos, administrativos, si eso no se cumple, las reformas pasan sin más y sin son ni ton, porque tuvimos una reforma del 2010 y todavía de esa reforma hay muchísimas leyes que deben ser aplicadas a partir de ella y otras adecuadas y no se han hecho. Entonces, si cada vez queremos reformar y reformar, pero lo que establecemos no le damos el valor y el seguimiento, pues no estamos en nada. Es una hechura del momento, no voy a decir que es una hechura del presidente de la República. Los opositores que están en desventaja, en mucha desventaja, yo creo que como nunca, no tienen la posibilidad ninguna los constituyentes, en este caso, que yo asambleístas, los asambleístas, ¿verdad? Hay que subrayarlo, los asambleístas. Hay que señalar así, no hay mucha cosa que hacer. Lo que ha mandado el Poder Ejecutivo, así se va a aprobar. Quizás no. Bueno, quizás ellos dime un pensamiento dentro del gobierno o del Congreso Nacional que esté contrario a lo que mandó el Poder Ejecutivo. Bueno, en la reducción de... en la reducción, porque es un asunto de lucha de poder territorial, de lo que está cerca ahí, pero no más de ahí. Después ya todo eso va a pasar sin ton ni son, porque lamentablemente la oposición no tiene los representantes necesarios dentro del Congreso para hacerle un contrapeso mínimo. No, pero que incluso a veces el contrapeso simplemente sirve para negociar. No,
ha servido para negociar. Sirve porque como ahora el oficialismo, ¿verdad? El PRM tiene la mayoría, pero en su momento lo tuvo también el PLD. Entonces, al final, tú lo tienes ahora, yo lo tengo después. Y cuando yo no soy contrapeso, yo negocio. Pero entonces, ¿qué vamos a seguir? Históricamente vamos a seguir en este relajo de Bueno, modificación. vamos a Lionel. guardar las esperanzas. Modificó de que Modificó. esos asambleístas, José, Pero Hipólito vamos te a modificó, guardar, ¿verdad? claro, para reelegirse. para reelegirse. Pero vamos a guardar las esperanzas ¿De de que en este nuevo periodo que se inició ya, pues se puedan analizar quizás otros puntos que puedan ser reformados también de la Constitución. ¿Y tú crees que la Y reelección? que solamente no sea para la parte política, ¿Y la sino reelección? también para, ¿Tú crees para mayor derecho de la población. ¿Tú crees que estemos discutiendo nosotros en el próximo programa alguna modificación que, aunque no está plasmada en el proyecto que mandó el señor presidente del Poder Ejecutivo, alguien de gracioso? No necesariamente de gracioso. No, espérate, pero que decirlo de gracioso porque yo no puedo decir otra cosa. Alguien de gracioso. Hay cosas que aunque no estén escritas, Saque, muchas veces se sabe que van a ocurrir. Saque un artículo. Para la reelección. Puede ser para la El presidente. reelección, puede ser incluso hasta para aumentar el número de diputados y no la disminución. Pero va a parecer un gracioso. Bueno, vamos a ver. Eso lo vamos a ver en el próximo programa. No sabemos todavía porque acuérdate No, que yo la apuesto. asamblea inicia, pero esos trabajos se extienden quizás por 2, 3 meses, no se sabe. Tú sabes, no, eso, No se sabe. Bueno, claro, eso se va a cocinar. quizás puede durar un mes. Eso Vamos va a a ver. cocinar 2 días, yo Vamos a creo. ver. Yo le doy 2 días. Bueno, ¿Tú crees? vamos a ver, para la próxima edición sabremos. Bueno, tenemos que despedirnos. Sí, pero señores, sigan suscribiéndose y sigan dejándonos sus comentarios y sus sugerencias y los temas. Vamos a seguir debatiendo, lo que al final esto es lo que buscamos con este espacio de Tú cobertura. me dejaste hablar hoy. Bueno, Gracias. Ha mejorado. Tú has mejorado. ¿O soy yo? No, dilo. Tú tienes temores. no, yo no tengo que decir de ti. El público que te ve es el que sabe. Bueno, nos vemos en la próxima.